Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 2. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2, que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 29 de octubre sin penalización en la calificación. Este espacio es oportuno para informarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 1. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a las distintas teorías y enfoques desde donde se abordan las psicoterapias. El aspecto común que he visto, en el cual a muchos se les dificultó, es para identificar de manera adecuada lo que son los principios básicos de cada una de las psicoterapias y enfoques. Continuando con el objetivo de este encuentro, les hago saber que para esta segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje un informe interpretativo que tiene como propósito desarrollar el objetivo de la unidad 2, que es estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje, manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicación de las técnicas de abordaje cognitivo-conductuales, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativas. Este momento también es pertinente informarles que como esta segunda unidad es muy extensa, se decidió dividirlas. Por eso van a trabajar el mismo tema para la actividad sumativa 3. Ahorita abordarán algunos los aspectos generales para irnos luego acercando a los específicos. En este sentido, bueno, con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad 2, el estudiante deberá construir un informe escrito de tipo interpretativo, el cual se trata de un texto cuyo fin es comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Este informe debe presentar una introducción, el desarrollo, que ya les voy a señalar que debe ir dentro del desarrollo, y por supuesto sus conclusiones. Otro aspecto, aun cuando no está dentro de los criterios formales, deben plasmar las referencias bibliográficas que sustentan lo que ustedes están escribiendo y describiendo en ese informe interpretativo. Ya ustedes están en los trimestres finales, así que nos tenemos que sujetar un poco más a la rigurosidad metodológica al momento de ir haciendo los trabajos. Este informe interpretativo estará basado en el análisis de los siguientes tópicos teóricos. En primer lugar, la importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. Posterior a esta descripción, pues definirán y describirán el procedimiento general de las técnicas conductuales que a continuación se señalan: la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y prevención de la respuesta o respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso.
en lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, profundizarán en lo que es el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. Con respecto a las técnicas humanistas, centrarán su informe en lo que es la empatía y comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. Para las técnicas de Gestalt se centrarán en el concepto de conciencia y awareness, darse cuenta. Cuando ustedes revisen el material o la mayoría de los materiales de psicoterapia Gestalt, van a encontrarse mucho este término, el darse cuenta, porque es la base de trabajo de ese enfoque. Incluso hay un libro que se llama El darse cuenta. En este libro se describen una serie de técnicas, tanto individuales como grupales, para que se utilicen dentro de la práctica clínica con los distintos tipos de pacientes. Dentro de estas técnicas de la Gestalt también definirán el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo Gestalt, la experimentación y la acción. Con respecto a las técnicas existencialistas, se centrarán en la búsqueda de sentido y propósito, terapia de la aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Las técnicas integrativas, pues describirán la teoría cognitivo-conductual integrativa. Recuerden que las técnicas integrativas son las que toman los aportes más significativos o se basan en los factores comunes, bien sea desde la práctica, ¿okay?, o los aspectos técnicos de todas aquellas enfoques teóricos que están basados en la evidencia. Uno de sus principios es que adaptan el tipo de técnica al tipo de terapia, adaptan el tipo de terapia al tipo de paciente que se tenga. Y se habla del eclecticismo. Por otra parte, el último aspecto es el referido a las técnicas tanatológicas. En las técnicas tanatológicas centrarán el énfasis en el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Para la realización de este trabajo, se les dejó dentro de los recursos de consulta algunos manuales. En el transcurso de los días puedo ir incorporando algunos más. También pueden utilizar, los que ya vieron conmigo, Teoría de los Tratamientos 1, algunos de los manuales que se les facilitó el trimestre pasado, incluso el material de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopoldo Velac, que habla un poco de cómo es esa terapia breve. También hace mención al abordaje de ciertas patologías y describe cómo es los lineamientos a seguir en la terapia cognitiva, algunas terapias conductuales, y de manera sistemática reporta cómo es el abordaje desde la psicoterapia breve de algunas de las patologías o los motivos de consulta que nos vamos a encontrar con frecuencia en la práctica clínica. También los manuales de psicoterapia Gestalt, los manuales de las terapias humanistas. Entonces, la investigación del contenido de este informe es bastante extenso, es bastante complejo, amerita una lectura bien organizada, bien esquematizada. Sé que quizás a algunos les da fastidio. Tenemos que recordar que el quehacer profesional de nosotros como psicólogos implica que nos dotemos de un amplio conocimiento en la diversidad de técnicas terapéuticas, en especial aquellas basadas en la evidencia y que tengan sólido sustento teórico. Por tratarse de teoría de los tratamientos, tienen que conocer todas. Ya más adelante, cuando ustedes se especialicen, pues se casarán con uno u otro enfoque o probarán todos hasta que encuentren el que les sea más práctico al momento de abordar los pacientes.
Entonces, estos son los contenidos de manera general que se van a tratar allí. Ahorita voy a explicar, por ejemplo, lo que se refiere a los lineamientos básicos de la terapia cognitiva, no cognitivo-conductual, cognitivo-conductual pura, ¿ok? Más o menos en base a esta estructura es que deben describir esas técnicas. O sea, dentro de cada enfoque van a describir las técnicas que allí se señalan, van a colocar su definición y el procedimiento de cada una de esas técnicas allí señaladas de manera general. Fíjense, este informe tiene una particularidad. Hay uno de los criterios de evaluación que dicen diagramas e ilustraciones. En estos diagramas e ilustraciones, la mayoría suele colocar dibujos alusivos a alguna de las teorías. Sin embargo, en este caso les sugiero, les recomiendo y voy a tomar en cuenta esto como un diagrama o ilustración si ustedes hacen, por ejemplo, un esquema comparativo o cuadros sinópticos de estas técnicas como una manera de sistematizar mejor la información que, como ya les señalé, es bastante extensa. Entonces, esto lo señalo para que lo tengan presente. Entonces, con respecto a los lineamientos básicos de la teoría cognitiva pura, se tiene, al igual que en el enfoque conductual y el cognitivo conductual, una fase inicial, una fase media y una fase final. Voy a comenzar con esta porque es con la que ustedes más están familiarizadas, pero para que tengan una estructura de por cómo guiarse. En la terapia cognitiva, esa fase inicial consiste en familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Es decir, allí lo psicoeducamos, le explicamos en qué consiste esa técnica, cuál es el tiempo, el número estimado de sesiones, cuánto se va a durar cada sesión y qué se va a ir abordando de acuerdo al motivo de consulta. Por supuesto, antes de nosotros establecer un plan terapéutico, debemos hacer un buen proceso de evaluación o lo que se conoce como psicodiagnóstico. En base a ello, entonces, en esa fase inicial del tratamiento, el terapeuta va a tener un rol más activo que el paciente. ¿Por qué? Porque dentro de la terapia cognitiva, junto con el paciente, el terapeuta generará una lista de problemas, una lista de pensamientos, se desarrolla y se somete a prueba la conceptualización del caso. ¿Qué quiere decir? Se hace un análisis del caso, se realiza la formulación clínica del caso para identificar factores de riesgo, factores de protección, cuáles son los elementos que están incidiendo en ese motivo de consulta para que se pueda organizar y establecer ese plan de tratamiento. Se desarrolla el plan de tratamiento, se enseña al paciente a identificar esos pensamientos automáticos o esos pensamientos distorsionados. Se producen reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Si estaríamos hablando del enfoque psicodinámico, pues estaríamos hablando aquí de las resistencias del paciente. Pero como estamos hablando de la terapia cognitiva, hablamos de las reacciones ante esos pensamientos y ante el trabajo con todas esas técnicas. Dentro de la fase media, se utilizan esos pensamientos automáticos que ya están registrados para ayudar al paciente a identificar cuáles son las creencias básicas o las creencias nucleares y esto nos lleva a cuáles son las suposiciones subyacentes. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a las distintas situaciones. Esto es que, desde el punto de vista del pensamiento, pues lo dirigimos o llevamos su acción y su atención a enfocarse en cómo afrontar o enfrentar de una manera más adaptativa, pues todas las situaciones que se le presenten. Se explora el desarrollo de las suposiciones subyacentes ya para la fase final, partiendo del hecho que estas son intervenciones casi siempre breves, y vamos a decir breves, un abordaje conductual, un cognitivo, nos puede llevar pues entre 14
de 14 a 30 sesiones estimado. Eso es de acuerdo a la naturaleza del motivo de consulta del paciente, al tipo del paciente, al tipo de trastorno o al tipo de caso que estemos trabajando. Se le da al paciente mayor responsabilidad en el tratamiento, se examinan las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento. Es decir, aquí los vamos preparando para que no exista algo que ha sido muy criticado en la psicología, para que el paciente no desarrolle tipo de dependencia. De acuerdo a este enfoque, se le enseñan las estrategias para que él pueda solventar pues la situación que lo llevó a ese motivo de consulta y a la intervención. Se revisan las metas obtenidas, es decir, se evalúa cómo fue ese plan de intervención, ese plan de tratamiento con el mismo paciente. Lo preparamos para terminar el proceso terapéutico y lo más importante, que sí es un aspecto común en todos los enfoques, es que trabajamos cómo prevenimos las recaídas. Se hacen arreglos para sesiones de refuerzo o sesiones de seguimiento a través de llamadas o a través de consultas online o presencial. Entonces, ya pueden ver que cada una de estas fases, cuando ustedes estén describiendo su trabajo, pues lo describen brevemente, ¿ok? Porque si nos ponemos a especificar cada una de las técnicas, nos daría ese informe como para una tesis. Entonces aquí van a hacerlo de manera general para cada una de esas técnicas que les estoy señalando. Bien, hay una técnica conocida como entrenamiento de resolución de problemas. En esta se parte de la idea de que una persona se enfrenta a un problema cuando acepta una tarea que no sabe de antemano cómo resolver. Los problemas difieren en el grado de complejidad y dificultad. Entonces, como en la terapia cognitiva, el entrenamiento en la resolución de problemas tiene fases. Esas fases en la resolución de problemas son 4. En este caso, la preparación, la producción, la práctica de la solución, la evaluación. Esto es un ejemplo de lo que ustedes deben describir. En la preparación, pues se realizan los análisis de los datos del caso, las restricciones, los criterios de solución de la persona. En el resultado, se divide el problema en otros más sencillos. Se ignora información para simplificar el problema. Es decir, de acuerdo a esto, se centra en la solución del problema y no en los otros detalles. La fase de la producción, en las operaciones, se recupera desde la memoria de situaciones similares en el pasado, es decir, se compara la situación actual que se está trabajando con otra que ya haya presentado el paciente. Se explora la información contextual o ambiental, pues cuáles son todos aquellos factores del ambiente que pueden estar incidiendo en que ese asunto no se resuelva. Se elabora una lista de posibles soluciones. En la fase de la práctica de la solución se aplica una única intervención. Se hace una seriación de las posibles soluciones. Por último, que es la evaluación, se evalúan los resultados, se contrasta pues cómo es el estado actual a cómo entró inicialmente y se hacen las modificaciones pertinentes. Se dice que para resolver los problemas es esencial afrontar estos de manera activa y con una actitud positiva, que no hay que visualizarlos como amenazas, sino más bien como retos o desafíos que van a poner a prueba nuestras capacidades y por ello van a permitir también desarrollarlas. Si hablaríamos desde el enfoque cognitivo, estaríamos hablando de esos estilos de afrontamiento, si está centrado en la emoción o si está centrado en la razón. Entonces ahí vemos que hay ciertas técnicas que pueden parecerse en el modo en que nosotros visualizamos cada uno. Entonces, con respecto a las características del informe, ya saben que deben referirse a la bibliografía del área, los distintos manuales. Yo les dejé algunos en los recursos de consulta que, como les dije, pues tienen un número importante de páginas que amerita pues tomar los aspectos más importantes.
Recuerden que aunque no se les pida las referencias bibliográficas, todo el informe debe estar debidamente sustentado con su cita parafraseada o textual. Deben describir todas las referencias bibliográficas de acuerdo a las pautas de la universidad. Ahora, ¿cuáles son los criterios o las disposiciones de forma para este informe? Los resultados deben comunicarlo en un documento de Word. ¿Cuál es la estructura? La portada institucional. En la portada institucional deben tener estrictamente solo los elementos que solicita la universidad. En la portada no van a colocarle en otro color, no van a colocarle imágenes. A medida que ustedes se vayan acercando ya al final de la carrera, es importante que se sujeten a la formalidad de los trabajos. En el desarrollo del informe sí pueden usar dibujos, imágenes, pero en la portada no. Con respecto al desarrollo, van a tener una extensión mínima de 12 páginas, máximo de 20. Si se pasan de estas 20 páginas, no hay problema. Entiendo que la información es bastante extensa, bastante larga, por eso les hice el señalamiento acerca de que pueden utilizar cuadros sinópticos o esquemas para sistematizar la información en relación con las técnicas. Deben seguir las normas del Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. Todo el texto debe estar escrito en letra Arial 12, incluido títulos y subtítulos y el título de la portada. De la introducción a la conclusión debe estar escrito con un interlineado de espacio y medio en formato institucional. ¿Qué quiere decir este formato institucional? Pues esto se refiere a la configuración de la página. 4 centímetros el margen superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Este informe, ya saben, está calificado sobre 100, que representa el 25%. Cada una de las evaluaciones tiene ese valor y representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios específicos de evaluación para este informe? En primer lugar, la introducción. ¿Qué van a describir en la introducción? No van a colocar ningún tipo de definición. En la introducción ustedes van a explicar cuál es el objetivo del informe. Este informe interpretativo tiene como objetivo desarrollar la definición y los principios de los enfoques tal, muy brevemente. ¿Ok? Luego, la calidad de la información. Que todas las técnicas estén definidas de acuerdo a lo que dice la literatura del área. Eviten, por favor, copiar y pegar de todas estas páginas web. Si llegan a utilizar la inteligencia artificial, ojo, porque así como algunas referencias a las páginas web tienen errores, es mejor irse a la fuente original para confirmar eso que les está diciendo la inteligencia artificial, ya que la misma puede contener errores. Que la información esté organizada. Esto quiere decir que el informe debe tener apartados donde se pueda visualizar el paso de una psicoterapia a otra. No sería prudente o pertinente que haya una redacción continua, sino que ustedes van a hacer la separación, bueno, las técnicas cognitivo-conductual, las técnicas integrativas, las técnicas tanatológicas y así sucesivamente. Y por supuesto, la conclusión de la importancia del tema que estamos estudiando, los diagramas e ilustraciones, que como ya les dije, en lugar de utilizar dibujos por utilizarlo, pueden hacer ustedes sus propios cuadros sinópticos para sistematizar las técnicas. Por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta segunda actividad evaluativa tiene como fecha de entrega, tal como lo señalé al inicio, a partir del lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre. Fecha límite para esta entrega, 29 de octubre. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, dudas, comentarios, reflexiones acerca del contenido, acerca de la manera de hacer el trabajo? Es el momento para que las aclaren. Pueden hacer uso del micrófono
si lo necesitan. Buenas noches. Teoría de los tratamientos 2. ¿Estás seguro? Oye, 18. Sí, bueno, igual adelantaste contenido. Con respecto a Psicología de Personalidad 2, ya se encuentra disponible la grabación de la clase en el foro de anuncios con su respectivo resumen teórico. Claro, ok, igualmente. Con esta descripción damos por culminada esta segunda actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2. Si tienen otras dudas acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su asistencia. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche.